Señor, gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y saber que acercándonos a ti a través de tu palabra podemos recibir sabiduría, podemos ser exhortados, podemos ser enseñados y transformados por tu Espíritu. Haz tu obra en nosotros. Te rogamos eso, Señor, en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Pablo comenzó este capítulo la semana pasada, estuvimos viendo esto, diciendo que él sostenía una lucha por los colosenses para que ellos pudieran entender la plenitud del misterio. ¿Te acuerdas cuál era el misterio? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y dice, yo sostengo una lucha para que ustedes puedan entender esto. Y por tanto, en el versículo 6 dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Así como lo recibiste, así tienes que caminar en Él. ¿Y cómo es eso? Bueno, versículo 7, arraigados y cimentados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. La manera en la que debemos caminar en Él es arraigados. Eso es un ejemplo como de la botánica, ¿no? Habla de echar raíz. Un árbol cuando echa raíces no se mueve de ahí, el viento no lo puede pues un poco tambalear, pero si está con sus raíces firmes no se va a caer. Y no solo eso, sino que cuando echa raíz de la tierra está tomando todos los nutrientes y nosotros echamos raíces en Cristo. Por eso dice arraigados en Él. Y la segunda manera en la que lo explica es cimentados en Él, sobreedificados. O sea, como que Él es el cimiento y nosotros edificamos sobre ese cimiento. Y aunque no seas un ingeniero civil o algo así, sabes que si un cimiento no es bueno, lo que construyes encima corre el peligro de caerse. Pero si el cimiento es bueno, lo que construyes arriba puede sostenerse. Bueno, si Cristo es el cimiento, entonces nuestra vida va a estar bien fundada. Me recuerda cuando Jesús al final del Sermón del Monte dijo, aquel que oye mis palabras y no las pone por obra, lo compararé con un hombre insensato que construye su casa sobre la arena. Y viene la lluvia y la tormenta y la riada y la casa cae y es grande su ruina. Pero aquel que oye mis palabras y las pone por obra, aquel entonces es como el hombre que construye su casa sobre la piedra. De modo que también viene la lluvia y la tormenta y la riada, eso no va a dejar de suceder, pero la casa va a permanecer porque está edificada sobre la roca. Entonces, ahí tenemos que echar raíz y ahí tenemos que edificar sobre esta roca. Ahora, aunque los colosenses han entendido eso y están caminando bien, hay una advertencia porque hay un peligro. El peligro viene de otras cosas que están alrededor. Fíjate el versículo 8, que es donde vamos a comenzar. Dice, mirad. Y la palabra mirad es como una invitación a estate atento, ojo, aguas, ten cuidado, ¿no? En Sudamérica, sobre todo en Argentina, en la parte sur de América, se utiliza mucho la palabra guarda, ¿no? En el sentido de cuidado, pero suena como guarda, y si tú no eres como de esa zona, pues ¿qué guardo? Como que no, pero guarda viene del italiano, guardare en italiano es mirar. Entonces te dicen guarda, pero es como aguas, como ten cuidado. Y es eso lo que Pablo está diciendo, aguas, guarda, mira, ojo, be careful, lo que tú quieras, en el idioma que tú quieras es ojo, ten cuidado. ¿Con qué? Que nadie os engañe. La palabra engañar literalmente quiere decir llevar lejos. Y se utilizaba para alguien que había sido tomado cautivo. Que nadie te tome cautivo, que nadie te engañe, que nadie te arrastre. Porque eres libre. O sea, estás cimentado y arraigado en Él. Aguas con que no haya algo que te arranque de ahí, que te lleve de ahí. ¿Cómo? Bueno, nos dice, por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Tanto en aquella época como el día de hoy, además de la revelación de Dios,
había otro tipo de enseñanzas, otro tipo de discursos, otro tipo de creencias, que algunas eran atractivas, parecidas a la verdad, de modo que podría ser engañado. Y Pablo las describe en distintas categorías. Lo primero que dice son que nadie te engañe por medio de filosofías. Ahora, cuando dice filosofías, no es nuestro concepto actual de filosofía. Estudio filosofía y letras, ¿está mal? No necesariamente está mal. O sea, es una carrera. No está hablando de que no estudies filosofía y letras o historia de la filosofía y del pensamiento humano. No está hablando de eso. Sino que la idea es, la palabra filosofía quiere decir amor por la sabiduría, lo cual por supuesto en sí mismo no es malo. Todo el mundo deberíamos amar la sabiduría. Pero hay muchos tipos de sabiduría. Hay sabiduría de Dios y hay sabiduría humana. Y dentro de la sabiduría humana también hay buena y mala. Por ejemplo, qué bueno que los científicos están empleando sabiduría para descubrir vacunas y tratamientos contra el COVID, por ejemplo, o contra otras enfermedades. Que Dios les dé más sabiduría de esa, ¿no? No necesitan ser cristianos para tener ese tipo de sabiduría. Y esa sabiduría no es mala en sí misma. Pero a lo que Pablo se refiere es a amar otro tipo de conocimientos de modo que forman parte de tu vida. Nunca has oído que alguien dice, mira, mi filosofía de vida es esta. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, lo que yo creo es esto y lo he amado y abrazado de tal manera que mi vida se rige por esto. ¿Cuál era la filosofía de Balú? Busca lo más vital nomás, lo que es necesidad nomás. Esa es su filosofía y eso es lo que él quería enseñarle a Mowgli. Pero hay muchos Balús en la vida y no todos cantan tan bonito. Algunos son fieras, algunos son peligrosos, pero pueden ser igual de seductores. En nuestro tiempo, muchas cosas tienen su propia filosofía. ¿Cuál es, por ejemplo, la filosofía de Disney? Sigue tu corazón. Todas las películas de Disney tienen el mensaje, sigue tu corazón. Ahora, no estoy diciendo que no puedes ver las películas de Disney o no dejes ver a tus hijos películas de Disney. Nomás enséñales que es una película, que no te están enseñando a vivir y que lo que están viviendo en esa película es fantasía. Hace algunos años, no recuerdo cuál película era, que fuimos a ver con la familia y hablaba de que pues eso, tú puedes ser lo que quieras ser, ¿no? Y siempre preguntamos a mis hijos qué entendieron ¿no? Y recuerdo que nos habían entendido bien, que la película trataba de tú puedes ser lo que quieras ser y tuvimos que decirles sí, dentro del marco de lo que Dios estableció. O sea, si eres hombre, puedes ser todo lo que quieras ser dentro de ese esquema. No puedes creer ser mujer porque no lo eres. O sea, es dentro de lo que Dios ya estableció. Si eres mujer, eres mujer. Y dentro de ese esquema puedes ser presidente de la nación, presidente del mundo. Tienes una gran gama de posibilidades dentro del marco de lo que Dios ha establecido. No puedes ser lo que quieres ser. Eres una persona, por tanto portas la gloria de Dios. No puedes comportarte como un animal. Yo puedo hacer lo que quiera hacer. No puedes. Mi cuerpo, mis reglas. Bueno, su mundo, sus reglas. O sea, es así de sencillo. No puedes ser lo que quieras hacer hasta ese extremo, pero en el marco de Dios puedes ser lo que quieras y vas a cumplir tu propósito. Entonces, pero eso está ahí y está sonando. Está sonando. Y cada quien hay gurús que tienen sus filosofías de negocios y todo el mundo tiene una filosofía. Aguas con qué es lo que estás escuchando. Porque si te fijas al final de este versículo, al final del versículo 8, dice, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Nosotros también tenemos una filosofía de vida. Esa filosofía está en la palabra y eso es lo que abrazamos y lo que define nuestro caminar, lo que define el bien y el mal y lo que define lo que hacemos y lo que no hacemos. Entonces, dice Pablo, aguas con que no te engañen por medio de filosofías. Son muy atractivas algunas. Incluso algunas son filosofías que corren dentro de las iglesias. Dios quiere que seas rico, millonario, no
Dios nunca dijo eso. O sea, sí, rico porque el tesoro que tenemos es Cristo, pero no rico según este mundo. Entonces, aguas con lo que escuchas. Huecas sutilezas es lo siguiente. ¿Sabes cómo traduce la NTV huecas sutilezas? Lo traduce como disparates elocuentes. ¿Qué son esos? Pues son cosas que parecieran de mucha sabiduría, pero son disparates. Son cosas sin el menor sentido. Hace un tiempo escuché a una persona, uno de estos influencers, que decía, no, yo creo que hay un complot a nivel global para hacernos creer que la Tierra es redonda, pero en realidad no lo es. Porque yo me di cuenta, vivimos en un planeta. ¿Y qué quiere decir planeta? Plano. Y yo nada más pensé, ok, este cuate no solo está confundido geográficamente, sino también etimológicamente está confundido, porque planeta no viene de plano, ni plano viene de planeta. Planeta viene de una palabra latina que viene de una palabra griega que quiere decir errante, porque los griegos pensaban que las estrellas estaban fijas, mientras que los planetas andaban dando vueltas, entonces se movían, es planao, ¿no? Y entonces, y la Biblia utiliza ese término para definir a aquellos que no están firmes en la palabra, sino que como estrellas errantes andan dando vueltas por todas partes. Entonces yo pensé, y este cuate nomás está hablando un disparate elocuente, porque evidentemente hay gente que lo sigue, de alguna manera es elocuente. Ahora, ojo, con esto, yo no, cuando alguien me dice, Ibert, entonces ¿tú crees que la Tierra es redonda o plana? La verdad me da lo mismo. O sea, si la Tierra es plana o redonda o triangular o una pirámide o un prisma o un unicornio, no me ayuda a no pecar. No me ayuda en la lucha con mi carne. No hace menos ni más grande la gloria de Dios ni la necesidad de un Salvador. Entonces, por lo que a mí respecta, la Tierra puede tener la forma que le dé la gana. Mi problema no es la geografía de la Tierra. ¿Sabes qué? Yo conozco gente que enredándose en estas huecas sutilezas se han extraviado de donde deberían estar sus raíces. Y lo abrazan con tanta fuerza que se convierte en su propio Dios. Y ahora son defensores del terraplanismo o al otro lado. No, yo soy defensor del redondoplanismo. ¿Cómo se podrá decir de la tierra redonda? Y el otro, y al final de cuentas, ¿quién está hablando de lo importante? Arraigados y sobreedificados en Cristo. Aguas nos puede pasar. Nos puede pasar que ahorita hay gente que dice, no se pueden comer cubrebocas, no sirven, no sé qué, y se convierte en su bandera y ya está. Oye, bro, esa no era la bandera. No, sí hay que usar cubrebocas y gel y tienes que bañarte con cloro y igual es su bandera. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Los dos están dando vueltas llevados por disparates elocuentes. Aunque tengan la razón, yo no puedo decirle a quién tiene la razón a quién. Solo puedo decir que los dos están equivocados en cuanto al propósito que están abrazando. Y todos estamos susceptibles a caer en esto. Por eso Pablo dice, aguas, que nadie te engañe. Aquí se dice que no te lleven al baile, ¿no? Eso está diciendo Pablo, que no te arrastren, que no te lleven al baile con sus discursos. Son filosofías, son huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Lo tercero son tradiciones humanas. Las tradiciones no necesariamente son malas. Una tradición es algo que se hace por mucho tiempo. Y hay tradiciones que son, tradiciones nomás. Por ejemplo, hoy vamos a celebrar la Cena del Señor porque en Semilla lo hacemos el último domingo de mes. ¿Por qué? Porque el número 3 representa la deidad completa y entonces cuando la deidad está completa celebramos la cena en el número 4 No. ¿Por qué celebramos la cena en el último domingo de mes? Pues es tradición. Y la razón tiene que ver porque cuando estábamos en el Salón del Valle hace muchos años teníamos 3 reuniones que estaban muy pegaditas una a la otra. De hecho teníamos que terminar la reunión y decirle a la gente, pues ya se va, ¿no? Tenían que salir para que entre el siguiente grupo de gente que ya estaba formada fuera para poder entrar. Y entonces el primer domingo de mes teníamos la ofrenda para la Casa Hogar El Recobro. El segundo domingo de mes presentábamos niños. El tercer domingo de mes no recuerdo qué era lo que hacíamos y entonces el cuarto era la Cena del Señor. Y la razón es una cuestión de tiempo, porque no se podía hacer 2 cosas extra en una misma semana.
Entonces, la razón por la que celebramos el cuarto domingo de mes obedece a una necesidad que ni siquiera existe el día de hoy. Pero lo seguimos manteniendo porque es tradición. ¿Está mal? No, no está mal, para nada mal. Es una tradición inofensiva, pero nadie está pensando que esa es la voluntad de Dios. Es solo una tradición. Pero hay otras tradiciones que sí. Hay tradiciones que sí pueden ser un peligro. Hay tradiciones, mira, en mi casa la tradición es que cuando el hijo se casa, se trae a su esposa a vivir aquí con la mamá. ¿Ok? Esa es una tradición que contraviene lo que la palabra dice. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero es que la tradición o la Biblia, esa sí está contraviniendo algo que dice en las Escrituras. Aguas. Entonces, ojo que no te lleven al baile con filosofías, con huecas sutilezas, con tradiciones que según los hombres, tradiciones de los hombres, y luego dice conforme a los rudimentos del mundo. Y la palabra rudimentos es complicada de traducir porque en realidad rudimentos quiere decir algo así como el primero de una fila. Y por eso se entendía, la palabra rudimentos se entendía como el ABC o el 1, 2, 3, ¿no? Que es como los primeros elementos de un grupo. Y por eso rudimentos la tradujeron, porque un rudimento es como lo básico de algo. También la palabra rudimentos, otras versiones la traducen como los principios elementales, ¿no? Que no te engañen conforme a los principios elementales. ¿Qué querrá decir esto? Algunos piensan que está haciendo referencia a la idea que había en aquella época de pues los principios elementales del mundo son el fuego, el agua, el aire y la tierra, y entonces que no te lleven a adorar ese tipo de cosas. Otros piensan que esto de principios elementales más bien está hablando como de seres espirituales. Algunas versiones lo traducen así, como seres espirituales. Puede ser, pero yo creo que si bien puede caber todo esto, la manera más sencilla de entenderlo es como los elementos básicos del mundo, los principios de este mundo, que no te engañen. O sea, este mundo tiene principios básicos. Un principio básico en este mundo es, por ejemplo, siembra para poder cosechar. Te dan lo que te mereces. Son principios básicos en este mundo. Pero ¿sabes dónde se rompen estos principios básicos? En la gracia. La gracia no fue el resultado de lo que nosotros hicimos. No es que sembramos y cosechamos gracia. No es que ganamos algo. No, la gracia rompe con, o sea, la gracia es lo más rebelde que podrías imaginar. Va contra todo en el mundo. Entonces, que no te lleven al baile por medio de filosofías, huecas sutilezas, tradiciones, los rudimentos de este mundo. Digámoslo de una manera más sencilla. Hay gente que puede venir a decirte, no eres cristiano completo. Necesitas además esta sabiduría, este conocimiento que nosotros hemos obtenido de los senios, de los no sé qué, este conocimiento que... ¿Alguna vez has visto esos videos de 10 cosas que no sabías acerca de el Titanic? Yo siempre que veo esos videos me pregunto, ¿y tú qué sabes lo que yo conozco y lo que no sé? O sea, ¿por qué asumes que no sé esas cosas? Es que es una altanería, es una manera de decir yo sé esto que nadie más sabe. Y en la iglesia puede haber casos así, que te quieran hacer creer que hay algo más que tú tienes que conocer y saber y entender. Aguas, lo que Dios quiso decir está aquí en las Escrituras y está al alcance de todos. Que no te engañen, que no te lleven al baile con estas cosas. ¿Por qué? Porque dice que todo esto es conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Y por qué tiene que ser según Cristo? Verso 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes por qué tiene que ser según Cristo? Porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ojo, ya lo hemos dicho hace unas semanas. No es que Padre, Hijo y Espíritu Santo son Dios, entonces Cristo es un tercio de Dios. No, Cristo no es un tercio de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, no es que Cristo es un tercio de Dios. Tampoco
como les decía hace un par de semanas, si yo agarro una cubeta de agua y la meto al mar, puedo llenar la cubeta y la cubeta está llena del mar, pero el mar no está todo en la cubeta. No es que Cristo está lleno de Dios, no. Digamos en este ejemplo, el mar entero cupo en la cubeta, todo el mar está ahí. Dios es Cristo, Cristo es Dios, en Él habita toda la plenitud de la deidad. Por eso, Él es suficiente. En Él habita, un detalle más, Pablo dice, habita corporalmente. Hay una canción de Navidad, bueno, se la pone en Navidad, de un grupo americano que básicamente habla del nacimiento de Cristo, y en el corito dice: ¿quién iba a pensar que íbamos a poder sostener a Dios en nuestras manos? ¿Te das cuenta? Es una locura. Aquel que los cielos de los cielos no pueden contener, cabe así, su cabeza aquí, sus piernas acá, cabe en el brazo. ¿Cómo es posible? Es que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Otra de las cosas que estaban dando vuelta en aquella época era una filosofía que se llamaba el gnosticismo. Todavía en el tiempo de Pablo no estaba bien definido. El gnosticismo se va a definir unos años más tarde, pero aquí había una especie de pre-gnosticismo o un proto-gnosticismo, ¿no? Estaba iniciando. Pero parte de lo que decía esta corriente de pensamiento era que si el espíritu es bueno, lo espiritual es bueno, Dios es espíritu, todo lo espiritual es bueno y todo lo material es malo. Por tanto, Dios no puede haberse hecho hombre, porque lo material es malo. Entonces, cuando Cristo vino, no era un hombre, era una apariencia de hombre, como un holograma, más o menos. Y que cuando comía, pues en realidad no comía, y cuando caminaba en la playa no dejaba huellas, porque Él no tiene cuerpo, porque lo material es malo. Bueno, Pablo dice, nel pastel, en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. De hecho, Juan, más adelante, que Juan ya le toca ver el gnosticismo ya bien armado, hecho y derecho, Juan dice, todo aquel que no confiesa que Cristo ha venido en carne es anticristo. Lo lleva hasta ese punto. Entonces, si en Él habita toda la plenitud de la deidad, fíjate lo que dice en el verso 10, vosotros estáis completos en Él. Por eso no necesitas las otras filosofías y huecas sutilezas y los otros conocimientos, aunque sean ciertos. Aunque en realidad la tierra sí sea plana o circular o balada pop, lo que sea. No importa. Lo importante es que estemos en Cristo. Ojo, no con Él. Vosotros estáis completos en Él, no con Él. ¿Y cómo puedo estar en Él? Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne es carne. O sea, lo que nació, tú que naciste según tus padres, eres como tus padres. Pero por eso necesitas nacer de nuevo. Porque lo que es nacido de nuevo, lo que es nacido del Espíritu, es espiritual. Tú y yo con esta naturaleza no podemos estar en Cristo. Necesitamos nacer de nuevo. ¿Y cómo puedo nacer de nuevo? Creyendo en su sacrificio. Cuando Jesús fue bautizado y salió del agua, se escuchó una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado. No dice, este es uno de mis hijos amados. Este es mi hijo amado. En Él tengo complacencia, en nadie más. Por eso, para yo agradar al Padre, tengo que estar en Cristo. Entonces Pablo dice, en Él está toda la plenitud de la deidad y nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Sí, hay principados, sí hay potestades. En la Biblia esta frase, principados y potestades, hace referencia generalmente a como rangos de demonios y ese tipo de espíritus. Sí hay, pero ¿sabes qué? Están bajo la cabeza. O
sea, no necesitas sujetarte a ellos, no necesitas, otra vez, alguien me preguntaba, oye, es que en mi casa al frente hay alguien que hace brujería y nos deja ahí sus hechizos, ¿qué hago? Pues barre, porque está feo que quede un gato muerto ahí, pero en realidad no tienes que hacer nada. Si estás en Él, todo lo demás está debajo de Él, que es la cabeza. Estamos seguros en Él. No tengo que hacerme un contrahechizo para que no me haga nada. Huecas sutilezas, filosofías humanas, aguas, que no te engañen. Todas estas filosofías, huecas sutilezas y estas cosas, lo que buscan es controlar el mundo. Esos son los rudimentos del mundo. ¿Qué es lo que busca hacer el mundo? Controlar las cosas. Si haces este hechizo, te va a amar para siempre. No sé, estas, ¿no? 2 gotas a la luna llena, no sé. Eso es querer controlar las cosas. Pon un bowl con monedas a la entrada de tu casa y cada que entres tienes que saludar el dinero para que entre a tu casa. Todo eso son huecas sutilezas. Ten una Biblia abierta a la entrada para que haya luz. Yo no tengo una Biblia abierta a la entrada. Para que haya luz yo hago así, a un botoncito que está ahí en la entrada. Nada más. Entonces, aguas. Porque todo esto está debajo de ¿quién? De la cabeza, que es Cristo. Entonces, versículo 11. Ahora nos va a hablar un poquito de cuál era la dinámica, qué estaba pasando en aquella época. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Dentro de las filosofías y cosas que había, estaban aquellos que Pablo les llama judaizantes. ¿Qué son los judaizantes? Aquellos que quieren unir el cristianismo con el judaísmo, que quieren hacer como una mezcla. Y en cierta manera lo puedo entender, porque la verdad es que el judaísmo puede ser fascinante. Sus tradiciones, la verdad es fascinante, pero pretender que eso tiene que unirse a Cristo, es decir, que Cristo no fue suficiente. ¿Y qué acaba de decir? Que en Él estamos completos. Entonces venían estos judaizantes y decían, te tienes que circuncidar, porque si no tienes que guardar el Shabbat, porque si no tienes que guardar la dieta kosher, porque si no, es como eres un cristiano pero no estás completo. En cambio nosotros, los que ya cumplimos estas normas y estos ritos y estas cosas, nosotros tenemos una sabiduría más alta que la que tú puedes tener. Así que ven. Y Pablo dice, a ver. La circuncisión solo es un símbolo de algo. Dios le dio a Abraham la circuncisión como una señal de un pacto de pertenencia. Es como mi anillo representa que le pertenezco a alguien. Eso representa mi anillo. Pero si me lo quito, no estoy divorciado. O sea, es solamente un símbolo. Incluso si lo llegara a perder, no estoy divorciado, porque solo es un símbolo, representa algo mucho más grande. Cuando Dios le da a Abraham la circuncisión, no es que la circuncisión en sí es algo, sino que representa la pertenencia de ese pueblo a Dios por medio de un pacto que Dios está haciendo consigo mismo. Yo te voy a bendecir, Abraham, a ti y a toda tu descendencia. Este va a ser mi pacto contigo. Pero nunca fue un propósito final. Si me acompañas a Deuteronomio capítulo 10, y estamos yendo hasta el Pentateuco, o sea, para que veas qué tan atrás podemos retroceder. Deuteronomio capítulo 10. Dice en el verso 16, Deuteronomio 10:16, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Cuando se efectuaba la circuncisión, que es una cirugía física, un pedazo del cuerpo se echaba. Y en la Biblia eso representa echar nuestra naturaleza carnal, echarla fuera. Pero lo que está diciendo Dios es, sí, pero eso es nada más una cuestión física. Lo que yo quiero, lo que eso representa, es que eso tienes que hacer en tu corazón, echar fuera tu naturaleza carnal. Acompáñame ahí mismo Deuteronomio capítulo 30, versículo 6.
36. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. O sea, para poder amarle necesitas circuncidar tu corazón. No está hablando de un procedimiento quirúrgico que podemos hacer, sino que dice, yo lo tengo que hacer. ¿Cómo lo hizo o cómo lo hace? Bueno, volvamos a Colosenses. Verso 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. O sea, cuando venían los judaizantes, tienen que circuncidarse, Pablo dice, díganles que ustedes no necesitan, porque tiene una circuncisión mayor que no está hecha a mano, la hace Dios mismo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo puso su cuerpo y expió nuestros pecados, nosotros hemos sido hechos santos en Él al haberlo creído. Entonces, no necesitas esos rituales porque tienes algo mucho más alto que nadie puede hacer sino solamente Dios. Ahora, no solo pone esa imagen, versículo 12, cambia un poco de imagen para expresar lo mismo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. No solo en su muerte tú fuiste circuncidado de tu corazón, se echó de ti el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, naciste de nuevo. Todas esas ideas son el mismo concepto. Se echó fuera el hombre anterior, sino que dice además que en el bautismo tú resucitaste con Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo representa ¿qué cosa? Al entrar al agua ya no vivo yo, y al salir del agua Cristo vivo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, en el tiempo que me queda vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por eso dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual, en el bautismo también resucitados con Él, porque nadie puede resucitar solo, si estás en Él, resucitas en Él, mediante la fe. ¿Cómo se hizo esto? A través de la fe, a través de creer en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, que no te cuenten que necesitas algo más, un ritual, cumplir el sábado, circuncidarte. No, tú tienes algo mejor. El viejo Iber necesitaba no solo un ritual, 1,000 millones de rituales porque estaba muerto, pero ninguno hubiera sido efectivo. Cristo hizo una sola cosa y me trajo a vida. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, otra vez no está hablando de una manera literal, física, sino porque no estaban muertos, estaban vivos, y la circuncisión está hablando de esa naturaleza de pecado que todavía tenían en sí. Estando así, Él les dio vida juntamente con Él, por eso hay que estar en Él. ¿Y qué hizo con eso? Perdonándoos todos los pecados. Qué cosa tan maravillosa. Perdonándote todos los pecados, no algunos, no los más fuertes, todos los pecados. Y no solo eso, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Es como si cada que tú pecaste se puso el delito en una hoja. Y todos, como es pecado, todos la sentencia es muerte. Mentiste, muerte. Pensaste mal, muerte. Y todo, ahí están todos tus pecados. Y dices, bueno, pues yo puedo pagar uno, porque tienes una vida. Puedes pagar el primero, y los demás, ¿qué hacemos? ¿Cómo los cobramos? Ahí está. Tienes tu prontuario penal, tienes tu acta de decretos que te es contraria. ¿Y qué hizo Cristo con esa acta? La anuló. Literalmente la palabra anular es frotar hasta que desaparezca. Como que la puso en la cruz y la hizo así hasta que desapareció.
quedó anulada. La clavó en la cruz. En la cruz se ponía el cargo por el cual ese hombre era crucificado. Por eso a Jesús, cuando le ponen, ¿de qué lo acusaron? De ser el rey de los judíos. Era el único cargo que le pusieron contra él. Entonces por eso le pone Jesucristo rey de los judíos. Y ya, pero Jesús dice, o Pablo dice que espiritualmente o simbólicamente el acta de decretos, todo lo que te era contrario, fue puesto en Cristo, porque por eso está muriendo. Y ahí están todos tus pecados, todos ahí están. Por eso Él está muriendo y por eso eres libre, porque Él murió por tus pecados. Anuló esa acta de decretos que te era contraria, clavándola en la cruz. Y no solo eso, sino dice en el verso 15, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No solamente ganó, sino que su victoria fue ampliamente sonada. Dice que exhibió públicamente a los principados y potestades. ¿Cómo? Triunfando sobre ellos. La palabra triunfando viene de triunfo. Y triunfo era un desfile que se hacían cuando un general romano había conquistado un nuevo territorio y por lo menos había matado a 5,000 enemigos. Entraba a Roma con los despojos, los tesoros que había conseguido, los prisioneros que entraban desnudos y humillados, y luego los soldados y el capitán o el general, el más alto rango a su caballo. Ese era su triunfo. Por eso ahora nos viene la palabra triunfo en ese sentido, de victoria. Pero el triunfo era un desfile. Y Pablo dice, Cristo hizo un desfile y exhibió públicamente cómo derrotó a todos ellos. En Corintios, Pablo también dice, si estos hubieran sabido lo que estaba pasando, no hubieran crucificado nunca al Señor de gloria. Pensaban que habían derrotado a Cristo, no se dieron cuenta que en realidad Él estaba en la cruz, Él estaba levantándose, pero triunfador sobre todos ellos. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar apoyados en filosofías, huecas sutilezas, otro tipo de tradiciones, leyendas, sabidurías nuevas, sino podamos estar arraigados y sobreedificados en Cristo. Versículo 16. Por tanto, ya que hemos dicho todo esto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Es que la Biblia dice que no puedes comer cerdo, que nadie te juzgue, si por cuestiones de salud no comes ciertas cosas y tu doctor te dice bájale a esto, sí, pero son cuestiones de salud, no espirituales. Si no toleras el gluten, pues no comas con gluten, por salud, no por cuestiones espirituales. Por cuestiones espirituales, que nadie te juzgue con que tienes que tener cierto tipo de dieta. Eso tiene más que ver con las filosofías, hindúes y todo esto. No tiene nada que ver con la palabra. Cristo hizo limpios todos los alimentos. Dios hizo abierto a todo para que comas. Dios lo hizo para ti. Entonces, que nadie te juzgue en cuanto a comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta. Tienes que celebrar el Shabbat, tienes que celebrar esto, tienes que celebrar aquello, tienes que hacer esto, o no puedes participar de Navidad, no puedes participar de esto, no puedes participar. ¿Sabes qué? Que nadie te juzgue en cuanto a días de fiesta, o luna nueva, las fiestas lunares, tradiciones, o días de reposo. Ahora, ojo, no es que Pablo está diciendo que no existe pecado. Evidentemente hay cosas que la palabra nos muestra que son una violencia contra los mandatos de Dios. Pero ojo, no emparentes las cosas. En el instituto bíblico está prohibido que los alumnos tomen alcohol. Pero ¿y si mi esposa es una pasta deliciosa con un vinito? No. Mientras estás estudiando en el instituto bíblico, agua o Coca-Cola, punto. Pero es que yo no soy borracho ni tengo esa. No, pero es alumno del instituto bíblico, así que no puedes tomar alcohol.
Pero ¿por qué? ¿Eso dice la Biblia? No, no lo dice la Biblia, eso lo escribí yo. Pero entonces no tenemos por qué obedecerte. Para estar en el instituto, sí. O sea, no te estoy juzgando de acuerdo a tu salvación, sino para el instituto. Eso no estás poniendo, no eres legalista completamente. Pero no estoy hablando de salvación en la iglesia, estoy hablando del instituto. Es como si en tu trabajo te dicen, tienes que venir de tacón alto. Es que eso no es posible. Pues sí es posible, y si no, pues busca otro trabajo. No estamos hablando de salvación, sino de normas. Y está bien que haya normas. Es bueno que haya normas familiares, es bueno, pero nunca las eleves a norma espiritual, como que Dios lo dijo así. En esta casa no se ve televisión. Qué bueno, o sea, que si no ves televisión, consideras que no es bueno, gloria a Dios. Pero nunca digas que Dios no quiere que ven tele, o que por no ver tele eres superior a las familias que sí ven tele. No sé si me explico, porque eso es elevar a categoría de mandato de Dios algo que viene de otro lado, no de la palabra. Entonces, dice el verso 17, todo lo cual, las fiestas, la luna nueva, la comida, las normas, todo lo que estaba en el Antiguo Testamento, todas esas cosas, dice, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pregunta, ¿puedes diferenciar la sombra del cuerpo? Sí. O sea, es muy fácil diferenciar la sombra del cuerpo. Y nadie abraza su sombra excepto Peter Pan, pero digamos, en condiciones normales nadie quiere su sombra. El cuerpo es lo importante. Pero a veces hay gente que se enamora de la sombra. Es que yo me encanta celebrar el Shabbat, siento hermoso. Y no está mal celebrar el Shabbat, siempre y cuando sepas que eso es solo la sombra, el cuerpo es Cristo. Por tanto, quien está abrazando a Cristo y no la sombra, no está peor que tú, no eres mejor que aquel que solo abraza a Cristo y no celebra el Shabbat. Solo Cristo, o sea, todas estas cosas apuntan a Cristo, nada más. Versículo 18. Nadie, ¿no? Primero, que nadie te juzgue en comida, ni bebida, ni estas cosas. Y ahora verso 18, que nadie te prive, que nadie te descalifique de tu premio. Que nadie te juzgue, mira, si no celebras esto no puedes. No, que nadie te quite tu premio afectando humildad. Esa frase es difícil, pero puedes traducirla como fingiendo humildad y culto a los ángeles. Parece que Pablo se refiere un poco a esta idea que tenían algunos de decir, yo soy un pecador, no puedo acercarme a Dios. Por eso yo me acerco a los ángeles, que ellos sí, como son seres de luz, ellos sí pueden llevar a Dios mis encomiendas. Yo no puedo acercarme a Dios porque yo no soy suficiente. Pablo dice, eso es fingir humildad. Mira, es más, fíjate lo que dice. Entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Parece humildad, pero en realidad es una mente vana, se infló. Está hinchado por la vanidad, cuando en realidad está despreciando. O sea, Cristo murió para que tengas acceso a Él. Ahora, yo sé que podemos pensar mucho en la religión tradicional, que tiene sus intermediarios antes del Padre. Pero no te vayas tan lejos. ¿Cuántas personas dicen, pastor, ¿puede orármelo esto? Y yo así, pues sí, pero es que a ti te oye más Dios. Es el mismo proceso. Estamos poniendo a alguien en una humildad que en realidad no es real. La humildad sería aceptar, agachar la cabeza, cuando en Hebreos dice, acercaos confiadamente al trono de la gracia. Entonces, ojo, que nadie porque estos a lo mejor dicen, no, yo he visto ángeles y por eso, experiencias místicas, experiencias religiosas, ¿sabes qué? Échalas a un lado. Nada que abrazar de eso. Porque estos, dice, están hinchados por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza. ¿Qué dijimos que es la cabeza? Cristo. Están abrazando otra parte menos la cabeza, no están
tomándose de Cristo, que es la cabeza, en virtud de quién, en virtud de la cabeza, todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No hay manera de crecer sino aferrados a la cabeza. Y la cabeza no es un ritual, la cabeza no es una religión, la cabeza no es una experiencia mística. La cabeza, ¿qué es la cabeza? Es una persona, es Cristo, a quien tienes que conocer a través de su palabra, arraigarte y sobreedificar en Él. Verso 20. Pues si habéis muerto con Cristo, ¿te acuerdas? Con Cristo moriste, resucitaste en su resurrección, ya eres una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, naciste de nuevo, todo esto que ya vimos. Fuiste circuncidado, no con mano, en el corazón, echando el cuerpo pecaminoso carnal, todo esto que ya vimos. Si ya habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? O sea, ¿por qué te dejas engañar? ¿Por qué te dejas arrastrar a cosas que son de este mundo? A lo mejor el anterior podía ser, pero ya eres uno nuevo, nacido de nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad, vestido del nuevo hombre. ¿Por qué sujetarte a este tipo de preceptos? Que dice el verso 22, que en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. O sea, eso no los puso Dios. Cosas que se destruyen con el uso. En mi casa no se ve tele después de las 8 de la noche. Ok, ¿sabes qué? Buena idea, la verdad, no está mal, no es pecado. Yo conozco un pastor que a cierta hora apaga el módem y se mete el módem a su cuarto. Tiene hijos adolescentes y dice, esto es un peligro, apaga el módem a cierta hora, se mete el módem a su cuarto y bye. O sea, de ahí en adelante, si quieres leer, puedes leer, pero no hay internet, no hay nada, ¿no? Entonces, hace eso. Pero él sabe que ese es solo algo que él está estableciendo, es una norma de su casa. Pero si tú quieres alcanzar la santidad por medio de esto, fíjate lo que dice en el verso 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. O sea, sí tienen cierta sabiduría. En humildad, en duro trato del cuerpo. Sí, voy a celebrar el Shabbat, no voy a hacer nada ese día. Va a tratar con tu carne, o sea, no es malo. Pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Porque ahí se va el adolescente a su cuarto con el corazón encendido por lo que quería ver en internet. No trata con tu carne, solo trata con lo que está afuera. Entonces no es algo malo que como norma de casa tú lo establezcas, pero eso no va a traerle salvación a tus hijos. ¿Qué va a traerle salvación a tus hijos? Cristo. Nada más. Porque hay un día en que se va a pagar su propio internet. Va a tener su trabajo, se va a pagar su propio internet y va a estar igual de perdido que cuando tú le quitaste el internet. Entonces, ¿en qué tenemos que enfocarnos? No en las tradiciones y leyendas y mandamientos humanos y normas y regulaciones, porque todo eso con el uso se destruye. Echa raíces en Cristo. Aguas que no te lleven al baile. Que cuando alguien venga a decirte, mira una nueva sabiduría, encontramos una nueva cosa, ahora sí, mira, desecha todo. Solo la palabra, solo Cristo, para la gloria del Padre. Todo lo demás es inútil. Vamos a orar. Señor, gracias, porque solo tú eres suficiente. Y solo en ti estamos completos. Fuera de ti, Señor, siempre nos falta algo. O más dinero, o más éxito, o más placer, o más gozo, o más... Siempre hay insatisfacción, pero en ti estamos completos. Ayúdanos a echar raíces en ti, a sobreedificar en ti, a no apartarnos de tu mano, de tu misericordia. Que nunca nadie, Señor, nos seduzca con otras enseñanzas y otras filosofías. Que nunca nadie nos aparte de ti.
que no nos cautiven en otras cosas, que habiendo sido comprados por ti, seas tú todo en todo de nosotros. Ya que hemos muerto y resucitado por tu gracia, ayúdanos a caminar de una nueva manera, para que quede en evidencia ante todo el mundo que tú estás vivo y eres poderoso para salvarnos. Gracias, Señor, por esta esperanza. En el nombre de Jesús. Amén.